Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 3. Para ello vamos a solicitar la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tu maravillosa bondad y te pedimos que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Que al abrir el libro del profeta Jeremías podamos extractar de allí lecciones espirituales que fortalezcan nuestra fe. Envíanos al gran Maestro, el Espíritu Santo, para guiarnos en este estudio de tu palabra. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Jeremías es la continuación de lo que el Señor viene tratando con su pueblo en el capítulo 2, donde el Señor está confrontando a su pueblo por su rebelión injustificada ante quien ha sido su gran benefactor. Y en este capítulo 3 apela al pueblo a que se arrepienta de su pecado. La primera parte del capítulo son los versículos 1 al 5 y toca un tema relacionado a las leyes del matrimonio y del divorcio, invitando a Israel a volver a él. Leamos el versículo 1. Dicho está: si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú, pues, que has fornicado con muchos amigos, ¿habrás de volver a mí? Dice Jehová. En este nuevo mensaje vuelve al tema de la esposa. Antes se había presentado a una esposa que al principio fue feliz en sus amores con Dios, pero que ha sido deshonrada por sus amantes. Dios va a comparar su relación con Israel como la mujer desvergonzada que se va de la casa y se prostituye. ¿Puede volver a casa con su primer esposo? La respuesta es no. Y se alude a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Leamos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que no era propio que volviera con su primer marido. Se ha comprometido tanto con la idolatría que no puede volver. Sin embargo, la historia registra de hombres como Oseas que volvieron a recibir a su mujer. Y el Señor hace un llamado: ¿habrás de volver a mí? Dios estaba dispuesto a recibirla, solo que el pueblo quiera volver. Leamos el versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto, y con tus fornicarios y tu maldad has contaminado la tierra. Este pueblo es esta mujer que se va y se prostituye. Se para en los caminos a seducir como una prostituta, acecha como un ladrón. Es una referencia a un pueblo que se va tras los ídolos, se aleja de Dios, se vende al mejor postor, adora a Baal, a Moloc, hace una cantidad de cosas, alejándose de Dios. Sigamos con los versículos 3 y 4. Por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. ¿Acaso no me llamas ahora mismo Padre mío y guía de mi juventud? Debido a este descaro de Israel, el Señor envía mensajes de amonestación.
Además de eso, retiene la lluvia tardía que caía entre los meses de marzo y abril, necesarias para la preparación de la cosecha. Pero dice, no has querido avergonzarte. En otras versiones dice, has tenido frente de ramera. Esto implica que el pueblo mantiene su desvergüenza, obstinación y descaro. La aflicción que el Señor les envió no había hecho impresión alguna en los habitantes de Judá. Entonces el pueblo reacciona. Al parecer es una referencia a la reforma de Josías, pero al parecer algunos de ellos no eran sinceros en su devoción con Dios. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual el versículo 5. También me pediste calmar mi enojo, pero no hablabas en serio, pues seguiste haciendo lo malo. Muchas veces confundimos el temor al castigo con arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor de haber fallado a la verdad y defraudado al Señor. Esto lo lleva a una verdadera confesión de pecado. Pero a veces por el temor al castigo nos mostramos arrepentidos. Pero si tuviéramos lugar para volver a hacer lo que hicimos, lo haríamos. Así no es el arrepentimiento sincero. El pueblo de Israel sirve al Señor hipócritamente. Creo que ese es suficiente para aplacar la ira de Dios. Pero no entiende realmente lo que está pasando. Y es que ellos, al alejarse de Dios, perdieron la bendición protectora del Señor. En la segunda sección son los versículos 6 al 10, y allí el Señor habla con Jeremías sobre la infidelidad de Israel, pero le muestra el falso arrepentimiento de Judá. Leamos el versículo 6. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido todo a monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Es interesante que se mencione a Josías. El ministerio de Jeremías comienza en el año 13 de su reinado. Josías, en el año 12 de su reinado, había comenzado la reforma en Jerusalén, llevando a este pueblo a adorar a Dios. El Señor compara la actitud de Israel con la de Judá. Son naciones hermanas. Veamos Ezequiel capítulo 23, versículos 2 y 4. Dice, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. El reino de Israel, cuya capital era Samaria, abiertamente se había relacionado y se había rebelado contra Dios. Se había ido tras la adoración de dioses falsos. Y las consecuencias fue su destrucción 100 años antes de esta narración. Es como decir, mira lo que le pasó a tu hermana. Ve lo que le ha pasado por su rebeldía. Aprende la lección. No cometas los mismos errores. Sigamos con los versículos 7 y 8. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor de la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Qué tremendo texto. Israel, el reino del norte, a quien Judá veía con desprecio, rompió abiertamente con Jehová. Judá profesó lealtad, pero al mismo tiempo actuaba con engaño. A la vista de Dios, la evidente falta de sinceridad de Judá era peor que la manifiesta impiedad de Israel. Israel se había dado completamente a los ídolos, pero Judá sumó engaño e hipocresía. Ella pretendía adorar a Dios, pero a la vez adoraba a los ídolos. Y el repudio del reino del norte, pues evidencia en la invasión de Asiria y su destrucción. Pero Judá, que vio lo que le pasó a Israel, el reino del norte, no aprendió la lección para servir al Señor sinceramente. Pero al parecer su arrepentimiento no fue sincero. Digamos con el versículo 10. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá,
no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. La reforma encabezada por Josías fue una oportunidad valiosa para que el pueblo rectificara su camino. Pero lamentablemente el pueblo no fue sincero. No servían al Señor de corazón. Tan pronto como Josías murió, el pueblo volvió a la idolatría. De nada sirve un arrepentimiento de apariencia. Una conducta externa correcta no es garantía de una limpieza de corazón. Puede ser que muchos cometamos el error de vivir de apariencias y adoremos al Señor porque es socialmente correcto, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo malo, lo haríamos. Dios no acepta este tipo de adoración ni servicio. Dios acepta algo que debe salir de un corazón sincero y un corazón dispuesto a obedecer y amar al Señor de corazón. Con este contexto entenderemos mejor la siguiente sección, que son los versículos 11 al 13, donde en otras palabras le dice que Judá, que aunque el pecado de Israel fue grave, no se compara con la maldad de Judá. Leamos el versículo 11. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá? La hipocresía era tan ofensiva a la vista de Dios como lo fue la apostasía manifiesta de Israel. El siguiente comentario nos ayudará a entender. Dice Elena de White: el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. Libro Patriarcas y Profetas, página 561. Así que esta Judá adoraba a Dios de apariencia, con mero formalismo, pero su corazón estaba con los ídolos. Dios espera un servicio que nazca de un corazón agradecido, que ame al Señor. Por otra parte, Judá tenía todas las ventajas para ser un pueblo fiel. Tenía el templo donde se manifestaba la presencia de Dios, tenía una sucesión de reyes de la descendencia de David, en su territorio vivían la mayor cantidad de sacerdotes, además tenía el ejemplo y la advertencia de la caída de Israel unos 100 años atrás. Así que tantas ventajas la hacía más culpable. Leamos el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 51 y 52. Dice: y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que las de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues, tú también, y lleva la confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. ¡Qué tremendo! La actitud de Judá era peor que la actitud de Israel. Esa actitud de hipocresía, esa actitud de mero formalismo, cuando en apariencia adoraban a Dios, pero su corazón estaba dado a los ídolos. Eso era algo que Dios no podía aceptar, ni veía con buenos ojos. Es la maldad más terrible todavía. Elena de White dice que nos explica este concepto y lo aplica a nosotros cuando dice: cuanto mayor sea el conocimiento de la bondad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecian. Libro Patriarcas y Profetas, página 632. Todas las ventajas otorgadas a Judá lo hacían más responsable ante Dios. Leamos los versículos 12 y 13. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. El Señor llama al arrepentimiento al reino del norte, a Israel, como para llenar de celo a Judá.
Ese llamado se basa en la misericordia de Dios. Dios salva porque su naturaleza de amor lo lleva a buscar al pecador. Y entonces le dice, reconoce pues tu maldad. Ese es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento y el conocimiento del pecado debe preceder al perdón. No debe guardarse nada oculto, ni debe presentarse vanas excusas por lo que se ha hecho. Es el mismo llamado a la iglesia en Apocalipsis, donde el Señor dice, reconoce desde dónde has caído. Es un momento para reaccionar, para entrar en razón. Esa misma apelación llega a nosotros. Reconoce tu pecado y tu rebeldía, porque Dios quiere salvarte por el amor que tiene por nosotros. La apelación del Señor para Israel, la nación del norte, es un ofrecimiento de total restauración. Versículos 14 al 21. Leamos el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Dios abre sus brazos como el padre del hijo pródigo para recibir a sus hijos rebeldes que vendrán de diferentes partes. Dios llama a Israel a volver a su esposo, como la apelación de Oseas a su esposa Gomer. En ese esposo encuentra paz y restauración. Dios quiere que sean otra vez su familia. Versículo 15. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esta restauración tiene que ver con proveer pastores o líderes que sigan los consejos y las instrucciones del Señor, que lleven al pueblo a una verdadera relación con Dios. Pastores según mi corazón. Son como David, que representa fidelidad, entrega. Además que guían con conocimiento, saben lo que deben hacer y con inteligencia conocen lo que es mejor para el pueblo. No andan a la deriva. Versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová. No vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. El arca del pacto era el símbolo de la presencia permanente del Señor. Como tal era el objeto de gran reverencia y gran importancia. Sobre el propiciatorio se revelaba la gloria de Dios. Era el centro del servicio del santuario. Pero Jeremías predice un momento en que Dios mismo habitará con su pueblo y que este símbolo ya no sería necesario, ya el arca no sería necesario porque Dios mismo está allí. En los versículos 17 y 18 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová a Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Si el pueblo acepta esta invitación, la nación de Israel vendrá a Jerusalén y las naciones de la tierra le imitarán como una total restauración de su relación con Dios. Ambas naciones se unirán. Recuerden que el plan de Dios era que Jerusalén llegara a ser una gran metrópoli de la tierra. Se restaura la relación entre el reino del norte y Judá y ambos se volverán a Dios. Y Dios volverá a ser el Padre eterno que cuida a sus hijos. Pero esto no ocurrirá a menos que ellos reconozcan su pecado y se vuelvan de su idolatría. Entonces llegamos a la última sección de este capítulo. El profeta representa a Israel que está arrepentido y listo para confesar sus faltas en respuesta a la apelación del Señor. Versículos 22 al 25. Para ello vamos a mirar el llamado que el Señor le hace en la primera parte del versículo 22. Dice, convertidos hijos rebeldes y os sanaré de vuestras rebeliones. El término que se usa en el hebreo para hablar de convertidos es el mismo verbo que se usa con la idea de volver. Es como un llamado divino a regresar, a dar la vuelta. Si ellos aceptan al Señor, Él promete sanidad. Entonces viene la respuesta del pueblo en el versículo 22, la última parte. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. El ofrecimiento de perdón y restauración está dado, y este debiera ser la respuesta. El profeta le da la respuesta al pueblo. Elena de White da a entender lo siguiente.
Y en adición a estas súplicas admirables, el Señor dio a su pueblo errante las palabras mismas con las cuales podían dirigirse a Él. Profetas y Reyes, página 301. Dios mismo le dice cómo es que deben hablar, cómo es que deben volver. Dios mismo representa cuál debe ser la actitud del pueblo. Debe haber una confesión de su infidelidad al Señor, reconocer que fueron llevados por caminos confusos, que lo único que trajo fue destrucción y muerte, y un reconocimiento de que la única salvación verdadera proviene de Dios. Leeré el versículo 23 en la traducción del lenguaje actual. De nada nos sirve ir a las colinas, ni lanzar nuestros gritos en las montañas. Solamente en ti, Dios nuestro, hallaremos nuestra salvación. De nada sirvió ir tras los ídolos, de nada sirvió servir a dioses falsos. Ellos no tienen la solución. Solo la verdadera vida proviene de Dios. Solo la salvación y la paz proviene de Dios. Amigos, es vano correr tras las ilusiones de los placeres o riquezas de este mundo. Allí nunca encontrará paz. Solo en el Señor es quien encontraremos verdadera salvación. Y finaliza este capítulo reconociendo no solo el tiempo perdido, sino los recursos invertidos en vano. Leamos los versículos 24 y 25. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra vergüenza, nuestra ignominia nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Confusión, vergüenza, el hecho de que Israel se haya dedicado a la adoración a Baal no tiene sentido. Además, la cantidad de recursos invertidos en la adoración a los ídolos, la cantidad de niños sacrificados a Moloc, esto ha traído ruina al pueblo de Israel. El Señor desea que su pueblo reconozca el pecado sin presentar excusas por sus acciones. Entonces Dios está dispuesto a perdonar y sanar. Lo cierto es que este capítulo se convierte en una lección para todos nosotros. Elena de White aconseja: sírvase leer el tercer capítulo de Jeremías. Este capítulo es una lección para el Israel moderno. Que entiendan todos lo que dicen ser hijos de Dios, que Él no tolerará sus pecados, así como no toleró los del antiguo Israel. Dios odia las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas. Esto lo podemos encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1176. Dios desea que nos apartemos del mal y que busquemos la salvación. Apreciado amigo y hermano, Dios desea sanar nuestra vida de la terrible enfermedad del pecado, del egoísmo y de la idolatría. El Señor desea que cada uno de nosotros seamos fieles en todo. No dudemos en acercarnos a Él para recibir su bendición. Que el Señor fortalezca tu fe hoy y que hoy puedas experimentar la paz que el cielo da a sus hijos. Amén.